buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a estas tutorías de Derecho Constitucional 1. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya lo anunciábamos el último día, ¿no? Hoy nos ocuparemos, dijimos, de la justicia constitucional. Bueno, del tema 5 del programa y principalmente de la justicia constitucional. Lo cierto es que esta no es la única cuestión tratada en el tema 5. Tema que no se titula precisamente la justicia constitucional o la garantía jurisdiccional de la Constitución. No, el título del tema 5 es la Constitución como norma suprema, pero el tema se ocupa de la justicia constitucional como una consecuencia de la supremacía de la Constitución, por tener esta carácter normativo. Se ocupa también de otras cuestiones en las que no entraremos. De modo que en este repaso del tema 5 del programa de Derecho Constitucional 1, pues en primer lugar desarrollaremos esa idea del carácter normativo supremo de las constituciones y haremos especial referencia a la Constitución Española de 1978, y en segundo lugar hablaremos del control de la constitucionalidad como una de sus principales consecuencias. En relación con el control de la constitucionalidad, pues veremos a grandes rasgos cómo, cuándo y dónde se desarrolló el Instituto de la Justicia Constitucional, y aquí también pues prestaremos especial atención al control de la constitucionalidad en España. Especial atención, aunque breve. Y está bien destacar en esta presentación que con este examen del postulado del carácter normativo supremo de la Constitución entramos ya, porque el programa entra ya, en la materia que constituye el objeto principal de la asignatura Derecho Constitucional 1. De esto yo hablaba el primer día. Esa materia es el sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico español. Ese sistema parte de la Constitución. La Constitución es el origen y la primera norma del mismo. Y ello tiene como consecuencia principal, dada la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, la subordinación de la ley a la Constitución. Pues bien, ¿cómo vamos a desarrollar estas cuestiones? En un primer punto hablaremos del carácter normativo supremo de las constituciones en general. En un segundo punto haremos especial referencia al carácter normativo supremo de la Constitución Española del 78. En un tercer punto pasaremos a hablar del control de la constitucionalidad como consecuencia, garantía de la supremacía de la Constitución, del control de la constitucionalidad en general, y en un cuarto punto hablaremos del control de la constitucionalidad en España. Pues bien, vamos entonces a por el primero, el carácter normativo supremo de las constituciones. De esto también hemos hablado ya. Vamos a hablar de los orígenes del constitucionalismo porque los orígenes de esta idea, de la superior legalidad de la Constitución, se encuentran en la Revolución Liberal norteamericana de finales del siglo XVIII. Como decíamos en tutorías pasadas, la idea se encuentra ya en la Constitución estadounidense de 1787 y su exposición y justificación en esa obra que es fantástica para conocer o para entender la Constitución estadounidense, que es el Federalista de Hamilton, Madison y Jay. ¿Qué quiere decir carácter normativo supremo? ¿Y por qué se ha de reconocer ese carácter a la Constitución? Carácter normativo supremo quiere decir que la Constitución va a ser considerada una auténtica norma, vinculante y con una superior vinculación, por tanto, que la ley. Y ello, la razón es porque sólo así puede servir de limitación del poder político, principalmente del legislativo, que es el objetivo principal que se pretende con el constitucionalismo. Como dice John Rawls, considerado por muchos el filósofo político más importante del siglo XX, en su obra Liberalismo político, de mediados de los 90, dice, refiriéndose al sistema norteamericano, la democracia constitucional es dualista. Distingue el poder constituyente del poder ordinario, así como la ley suprema del pueblo de la ley ordinaria de los cuerpos legislativos. Termina diciendo, la supremacía parlamentaria es rechazada. ¿Qué ocurre en Europa? En Europa, también lo hemos dicho ya, la idea de que la Constitución es auténtico derecho, obligatorio, norma jurídica y no mera declaración de principios, no arraiga hasta bien entrado el siglo XX. La mayoría de las constituciones del siglo XIX y de la primera mitad del XX son consideradas meros documentos políticos carentes de eficacia jurídica. Será a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando, con carácter general, se afirme en Europa el carácter normativo de las constituciones. Pues bien, ¿cuáles son las razones de esta recepción tardía del principio en Europa? Razones de que no se reconozca mientras no se reconoce, en primer lugar, y razones de que se reconozca el carácter normativo cuando se reconoce. Las razones de que no se reconozca. La principal, ya la apuntamos en días anteriores, la asunción del principio de la soberanía parlamentaria en los casos inglés y francés. Y añadimos ahora que en un gran número de estados europeos que en el siglo XIX se suben al carro del liberalismo, como es el caso español, la asunción del principio del carácter normativo de la Constitución no tendrá lugar mientras el régimen que se desarrolla es el de la monarquía constitucional.
¿Y razones de que se reconozca cuando se reconoce? Pues en la afirmación del carácter normativo de las constituciones europeas en el siglo XX, podemos decir que influyen, entre otras razones, una, la experiencia del totalitarismo, dos, la asunción del federalismo allí donde tiene lugar, y tres, como dice el profesor Santiago Sánchez, la transformación de las constituciones, que tiene lugar en el siglo XX, en normas de naturaleza omnicomprensiva. Santiago Sánchez habla del nuevo concepto de constitución. ¿En qué consiste este nuevo concepto de constitución? Una idea que se desarrolla en este tema, en otro epígrafe al que no vamos a hacer referencia. Pues si las constituciones antes se limitan a la regulación básica del Estado en sentido restringido como instituciones del poder político, y de las relaciones del Estado con los particulares, ahora las constituciones pretenden regular los diversos ámbitos de la vida social, de manera que se convierten en códigos de las normas básicas reguladoras del Estado, pero también de la sociedad. Bien, pues con eso dejamos la referencia al carácter normativo supremo de las constituciones en general y vamos a hablar del carácter normativo supremo de la Constitución del 78. ¿Se le reconoce ese carácter normativo supremo? Sí, así lo declara la propia Constitución, principalmente en los artículos 9.1 y 53.1. También son importantes en este sentido pues el título 9, que regula el Tribunal Constitucional, y la disposición derogatoria tercera, que declara derogadas todas las normas anteriores a la Constitución que la contradigan. Pero destacamos estos dos artículos, el 9.1 y el 53.1, como los más sobresalientes en relación con la afirmación del carácter normativo supremo de la Constitución española. El artículo 9.1, para toda la Constitución, declara que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y el artículo 53.1, para una parte de la Constitución, eso sí, muy importante, los derechos fundamentales, declara que esos derechos y libertades, concretamente los reconocidos en el capítulo 2 del título 1, vinculan a todos los poderes públicos. Ese carácter normativo supremo de nuestra Constitución vigente también ha sido afirmado de modo muy claro por el Tribunal Constitucional, que ha dicho que la Constitución no es un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento. Ha dicho que la Constitución es una norma jurídica. Si bien, como destaca el profesor Santiago Sánchez, dada la especial naturaleza de la Constitución como norma, ese carácter normativo de la misma resulta más problemático que en el caso del resto del ordenamiento jurídico. De ahí que quepa hablar de una peculiar naturaleza normativa de la Constitución. O sea, naturaleza normativa, pero peculiar. Concretamente dice el profesor Santiago Sánchez que el carácter normativo de la Constitución se encuentra con los siguientes obstáculos. Destaca como primer obstáculo la dimensión axiológica de la Constitución. No todos los preceptos de la Constitución son normas en el sentido clásico o estricto, sino que la Constitución contiene muchos principios y valores. El segundo obstáculo sería el hecho cierto de que preceptos que sí son normas en sentido clásico son incumplidos sin consecuencias jurídicas. El ejemplo que pone el profesor Santiago Sánchez es el del artículo 6 de la Constitución, que establece el mandato de que la estructura orgánica y el funcionamiento interno de los partidos políticos deben ser democráticos. Por último, señala como obstáculo el profesor Santiago Sánchez el problema de que la eficacia de la Constitución se haya condicionada por circunstancias de la realidad, como dice Conrad Hess, por la posibilidad de realización de los contenidos de la misma y por la voluntad constante de los implicados en el proceso constitucional. Bueno, con esto dejamos el carácter normativo de la Constitución del 78 y pasamos al tercer punto de los 4 anunciados, el del control de la constitucionalidad como consecuencia garantía de la supremacía de la Constitución en general. Como venimos diciendo, el carácter normativo supremo de la Constitución, su superior legalidad, exige como consecuencia principal, deriva en el control de la constitucionalidad de las leyes. Pues bien, ese control de la constitucionalidad de las leyes comienza también en los Estados Unidos. Por esa conexión entre el principio del carácter normativo supremo de la Constitución y la institución de la justicia constitucional como mejor garantía, si el origen del principio se encuentra en los Estados Unidos, también allí se encuentra el origen de la justicia constitucional. Para contar este proceso vamos a recurrir a Hayek y a una obra que es fundamental para entender en qué consiste un Estado constitucional, los fundamentos de la libertad. En esta obra Hayek dice: si consideramos que el principal objetivo de la Constitución fue establecer límites a la actuación de las legislaturas, sin la revisión judicial, que es como los norteamericanos llaman al control de la constitucionalidad de las leyes,
no hubiera sido posible la implantación del constitucionalismo. Recuerda este mismo autor que para algunos redactores de la Constitución americana la revisión judicial era una parte necesaria y per se evidente de la Constitución. Y cita a Alexander Hamilton, que en el Federalista afirma que siempre que una ley se halle en contradicción con la Constitución, es deber de los tribunales judiciales adherirse a la Constitución y repudiar dicha ley. Pero recuerda Hayek que fue a través de una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos como ello alcanzó, dice Hayek, categoría de ley general. Por eso es justamente famosa esa decisión. Esa decisión es el dictamen del presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el juez John Marshall, en el caso Marbury versus Madison de 1803, justamente famoso porque establece el principio del control judicial de la constitucionalidad de las leyes. Se origina entonces la justicia constitucional en los Estados Unidos y en Europa tarda en desarrollarse. Efectivamente, el desarrollo de la justicia constitucional en la Europa continental tiene lugar más de un siglo después. Pues bien, en este desarrollo ocupan un lugar destacado el jurista austríaco Hans Kelsen y la Constitución austríaca de 1920. Esta Constitución incorporó la garantía jurisdiccional de la misma, que se atribuye a un tribunal específico, al Tribunal Constitucional, y a partir de un proyecto elaborado por Kelsen a petición del gobierno austríaco. Este modelo, que será por tanto llamado modelo kelseniano de justicia constitucional, es el que se va a seguir en la Europa continental. Este modelo es el que adoptará la Constitución española de 1931, que reguló un tribunal de garantías constitucionales, y este modelo es el que seguirá nuestra vigente Constitución de 1978, de la que ahora hablamos. Pues vamos a pasar ya al cuarto y último punto, que es el control de la constitucionalidad en España. Efectivamente, la Constitución española de 1978 incorpora la garantía jurisdiccional de la Constitución, que atribuye, con carácter general, a un tribunal ad hoc, el Tribunal Constitucional, tribunal regulado en su título noveno, en los artículos 159 a 165. ¿Cómo es concretamente ese sistema en España, el sistema del control de la constitucionalidad? Bueno, pues hemos de distinguir entre normas preconstitucionales y normas postconstitucionales, y también entre normas con rango de ley y normas de rango inferior a la ley. Por lo que respecta a las normas preconstitucionales, incluidas las leyes, estas quedan derogadas por la propia Constitución, por su disposición derogatoria tercera, y esa derogación es controlada por los órganos jurisdiccionales ordinarios. Es decir, aquí el control corresponde pues al Poder Judicial ordinario, regulado en el título sexto de la Constitución. Pero también puede participar el Tribunal Constitucional. Si los órganos jurisdiccionales ordinarios tienen dudas sobre la constitucionalidad de alguna ley anterior a la Constitución, pueden plantear al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad. Por lo que respecta a las normas postconstitucionales, si se trata de normas con rango de ley, entonces corresponde el control de constitucionalidad al Tribunal Constitucional en exclusiva. Esto quiere decir que decide el Tribunal Constitucional. Pero sí que es verdad que también pueden participar en ese control de constitucionalidad los órganos jurisdiccionales ordinarios a través de la cuestión de inconstitucionalidad. Por el contrario, por lo que se refiere a las normas inferiores a la ley, corresponde su control, en principio, a los órganos jurisdiccionales ordinarios. Pero aquí, al revés, también podemos decir, y como hace el profesor Santiago Sánchez, que también compete al Tribunal Constitucional la potestad de verificar la constitucionalidad y de rechazar, si procede, las normas de rango inferior a la ley y actos jurídicos en general. Bueno, pues con esto hemos recogido las ideas fundamentales del tema 5 en relación con el carácter normativo supremo de la Constitución y el control de la constitucionalidad. Entonces terminamos así el repaso del tema 5 y me despido hasta la siguiente sesión.